Bueno, bienvenidas a todas a este espacio de conversación de mujeres líderes en negocios, eh, que a lo largo de todo este año, para las que quizás se suman por primera vez, les cuento brevemente, a lo largo de todo este año llevamos adelante algunas iniciativas. Hicimos lo que se llama círculos de diálogo, en donde convocamos mujeres que nos inspiran, que a través de conocer su historia y sus experiencias, podemos ver un modelo, tomar algunas estrategias que han llevado adelante en su carrera y justamente, ¿no? Sentirlas como un modelo inspirador. También, por otro lado, hicimos un ciclo de mentorías. No sé si alguna de ustedes se habrá sumado. Les pedimos en su momento que nos cuenten cuáles eran sus temas que más las atravesaban de alguna forma, que más les interesaba charlar, y en función a eso armamos pequeños grupos en donde pudieran tener un diálogo más cercano con alguna mentora, entre comillas, ¿no? Con ese nombre, que les diera alguna guía, algunas herramientas para avanzar en ese sentido. Y este último encuentro del año es un nuevo formato que estamos dándole inicio hoy, que es nuestros ciclos de Smart Talks. A lo largo de toda esta vinculación que tuvimos este año, hemos visto que existen temáticas que nos interpelan a todas con diferentes matices, pero que teníamos temáticas comunes relacionadas con el tema de género dentro de las organizaciones, con lo cual se nos ocurrió abrir otro espacio de comunicación y de interacción entre nosotras, con el título Smart Talks en este caso. Eh, y en esta primera oportunidad somos nosotras desde la universidad, junto con mi equipo, Carla y Pilar, que estamos dando el puntapié inicial con un tema propuesto por nosotras y con unas speakers espectaculares que tenemos el gusto de haber invitado y que hayan accedido a compartir este momento con nosotras. Pero la realidad es que lo que estamos intentando hacer es generar una comunicación con ustedes permanente, ¿no? Vamos a disponer en breve, esto estén atentas, con algún mecanismo para que ustedes se comuniquen todo el tiempo con nosotras, con el programa, con quienes estamos detrás de todo esto, eh, para que nos envíen temas, nos envíen propuestas, para que compartan sus intereses, sus ideas, sus iniciativas, cosas que estén haciendo incluso fuera del ámbito de UDESA, relacionado con temas de género y que quieran potenciar con nosotras, con la universidad. Todas esas cuestiones las vamos a abordar y justamente queremos que esto logre ser una comunidad de mujeres en negocios desde UDESA, que tenga su propia identidad de marca, ¿no? Y que entre todas la vayamos construyendo. Con lo cual, en breve les vamos a dar la forma de cómo vincularnos y cómo empezar a hacer de esto un círculo de comunicación virtuoso, ¿no? No simplemente que sean propuestas que desde la universidad se nos ocurran entre cuatro paredes, sino que esto realmente sea algo de todo el ecosistema. Con lo cual, la invitación está planteada en este sentido y creo que es momento de que nos sumemos todas en este camino. Eh, con lo cual, bueno, bienvenidas nuevamente a este primer encuentro de Smart Talks dentro del programa de Mujeres Líderes en Negocios de UDESA. En esta oportunidad tenemos un tema que ya el título es profundamente interesante, que es abriendo la caja negra, ¿no? Ya el título, ya sentimos que ahí seguramente tenemos un montón de cosas de las que conversar. Y lo que queremos en este encuentro es conversar justamente acerca de aquellos factores que en general encontramos y que muchas veces no logramos identificar del todo, pero con esta charla creo que es un buen puntapié para que empezamos a ser conscientes de cuáles son aquellos factores
que de alguna manera están en el camino, nos encontramos en el medio del camino o impactan en la manera en que se desarrolla nuestra carrera profesional y en nuestra búsqueda de ocupar posiciones de liderazgo, ¿no es cierto? Entonces, para discutir estos temas contamos con dos mujeres de lujo que las voy a presentar. Por un lado, tenemos a Erika Salvaj, que es profesora del área de Dirección General y Estrategia de la Universidad del Desarrollo en Chile. Ella está en Chile en este momento y es profesora visitante en la Universidad de San Andrés. Antes de unirse a la Universidad de Desarrollo, fue académica de ESE Business School en Santiago de Chile, de la Universidad Pompeu Fabra y de EADA en Barcelona. Actualmente es directora de investigación de FEM y de la Universidad del Desarrollo y fue directora académica de educación ejecutiva en esta misma universidad. Erika tiene múltiples títulos, una maestría en gestión de ciencia y tecnología de la Universidad de Carlos III de Madrid, donde completó su PhD en administración de empresas, en IES Business School en Barcelona, y la verdad que la lista es larga, tiene un montón de títulos súper interesantes. Sus principales áreas de investigación son estrategia, liderazgo, cambio organizacional, redes sociales, poder e influencia, negocios internacionales y gobierno corporativo, con lo cual es un placer para nosotros contar con vos, Erika, en esta charla, en este primer encuentro de Smart Talks. Y por el otro lado también tenemos a Marcela Lomba. Marce es especialista en procesos de cambio en las organizaciones, desarrollo de carrera y género. Actualmente es directora académica de la Fundación Flor y Managing Director de EBAIL Consulting. Desde ambas organizaciones ella diseña experiencias de aprendizaje, forma agentes de cambio y facilita espacios de transformación personal. De formación es historiadora, licenciada en Administración, máster en Dirección de Empresas, coach ontológica y tiene un doctorado en Innovación Sistémica. En el pasado trabajó durante 15 años en la industria de la energía y en el ámbito académico fue parte de la comunidad ODESA, dirigió el MBA de San Andrés, en donde también fue parte del faculty, con lo cual es un enorme placer contar con ellas en esta charla. Chicas, no sé si ustedes quieren comentar algo antes de arrancar con la temática. No, simplemente agradecerte, Luciana, de mi parte, por la invitación y bueno, por esta introducción. Bueno, nada, simplemente como te digo, agradecerte. Muchas gracias. No, gracias a vos. Y para mí un orgullo, un placer y una alegría estar en UDESA. Gracias, Marce. Bueno, a modo de introducción, todos sabemos o estamos al tanto de que hoy en día las mujeres profesionales que no solamente alcanzan un título universitario, sino que además, como todas las que estamos acá, tenemos múltiples títulos de posgrado, MBA, etcétera, somos una parte muy relevante de la población activa, ¿sí? En Argentina y en Latinoamérica y en todo el mundo. Pero esta proporción que ocupamos casi 50 y 50, no se refleja cuando vemos los organigramas y vemos las posiciones de liderazgo, quiénes las están ocupando, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dispara el qué está pasando, por qué sucede esto y qué podemos hacer al respecto, porque además está comprobado que los equipos de trabajo, que son diversos en muchos aspectos, que son heterogéneos en términos de género, de pensamiento, etcétera, son más creativos, potencian los negocios obtienen mejores resultados, con lo cual esto que está sucediendo no solamente nos impacta individualmente como mujeres, sino que también nos estamos perdiendo un montón de generación de valor, ¿sí? Y esto es lo primero que les quería compartir como introducción a esta charla que es Abriendo la Caja Negra. Yo les pregunto, y con esto iniciamos, ¿por qué persisten estas diferencias de género en la alta dirección?
Y acá les pido las que tengan ganas de comentarnos en el chat, que lo vamos a ir recopilando, qué opinan de esta pregunta. Y ya con esto le doy el paso a Erika, que nos va a contar acerca de este trabajo de investigación que ella llevó adelante, porque lo que vamos a ver hoy es el resultado de una investigación, con lo cual son conclusiones basadas en datos y en evidencia, que eso es muy importante. Así que mientras ustedes nos van escribiendo en el chat y nos comparten un poco su parecer acerca de esta pregunta, le doy la palabra a Erika. Bueno, yo voy a empezar primero dando un poquito de contexto de cómo empezó esta investigación. Para ser completamente honesta con todas ustedes, yo el tema de género, en el momento en que se hizo este trabajo, para mí era un tema nuevo en lo que se refiere a mi investigación. Yo nunca había abordado esta área anteriormente en mis trabajos. Lo que sucedió es que yo entré al tema por el lado de gobierno corporativo. Empecé a hacer un trabajo que también tenía que ver con mi investigación, que era el rol de las mujeres en las redes de directorios. Y debido a eso me invitaron a una reunión, un grupo de mujeres, todas mujeres de alta dirección en Chile, que tenían el interés de conformar una asociación. No se sentían representadas por ninguna de las agrupaciones de mujeres y bueno, y generaron una reunión, me invitaron a esa reunión donde yo hablé de qué cosas impiden que las mujeres lleguen a los directorios y tengan una participación mayor en estas redes, por así llamarlas, de poder. Porque uno de los descubrimientos en esta investigación de redes corporativas era que justamente las mujeres, además de ser pocas, ocupaban roles periféricos en la red. Quiere decir que no estaban en el centro, que no tenían muchos vínculos. Y eso yo la investigación la hice para Argentina y para Chile, para ambos países. Si quieren, después el artículo yo lo puedo compartir. Es un trabajo que muestra la evolución de las mujeres en estas redes por 100 años, que ya fue publicado. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no llegan? Y ahí surgió esta idea loca de decir, bueno, ¿cuáles son los factores que impiden que las mujeres lleguen a este ámbito? Y estas mujeres chilenas que querían conformar la asociación dijeron, mira, ¿sabes qué? Nosotras financiamos esta pregunta de investigación. Queremos averiguar eso. Entonces empezó esta investigación recopilando o leyendo muchísima literatura sobre el tema. Para mí fue todo un descubrimiento. Y el primer ajá que tuvimos, o como decimos en Argentina, la primera ficha que me cayó, es que la literatura se dividía en dos grandes grupos. La primera era la que estudiaba o se preguntaba por qué las mujeres no persisten en su carrera profesional. ¿Qué factores afectan esa persistencia? Y el otro grupo de artículos se focalizaba más en el avance. Ok, la mujer tiene una carrera y tiene que avanzar. Pero muchos de esos trabajos que miraban el avance, como que obviaban la importancia de la persistencia. Entonces yo decidí presentar esta literatura en dos grandes ideas, la idea de persistir y la idea de avanzar. La persistencia es clave porque aquellas mujeres que abandonan por un periodo de tiempo su carrera profesional, cuando vuelven al mercado de trabajo, no vuelven a alcanzar, no vuelven primero a las posiciones en las que estaban, en general tienen que volver a posiciones más bajas, eso ralentiza su avance y muchas veces lo frena completamente. Entonces, la persistencia y el avance se vinculan y se retroalimentan. Y lo que sucede también es que cuando una mujer avanza más, está en general, se organiza mejor, gestiona mejor su tiempo, entiende mejor el juego, es capaz de plantearse su carrera de manera estratégica y eso también facilita la persistencia. Entonces, ambos conceptos, persistencia y avance, se retroalimentan, están vinculados y son claves para el éxito profesional de las mujeres. Luciana, yo creo que, no sé si querés que continúe. Perfecto. Sí, sí, en este sentido vamos a profundizar entonces en el primer desafío que estás planteando y es el de Perfecto, persistencia, ¿sí? sí, Y aquí tenemos como dos grandes bloques que se nos abren
en cuanto a factores individuales que uno puede de alguna manera administrar con mayor control de alguna manera, y otros que ya están un poco más alejados de nuestra zona de control, pero que de todas maneras existen mecanismos eh, para accionar sobre ellos. Con lo cual, en este sentido, Marce, no sé si querés comentarnos con respecto a los factores organizacionales que estamos planteando acá, que condicionan de alguna manera ese persistir. ¿Cuál es tu experiencia que nos puedes aportar con respecto a esto que estamos señalando? Bueno, a mí me encantó el abordaje del texto de Erika, porque es con mucha claridad que se ven estos dos ingredientes de la carrera de las mujeres. Y en la persistencia, yo vengo en este momento, digamos, así como Erika empieza con un grupo de mujeres en el tema, yo vengo también de Fundación Flor, que es en ese sentido un grupo, una red de mujeres donde hay más de 800 mujeres interesadas o en ejecutivas, empresarias, interesadas en hacer carrera, y es una fuente inagotable. Y también hacemos trabajos de consultoría para empresas que quieren trabajar por la diversidad desde la fundación, y en ese sentido algunos diagnósticos hemos hecho. Y lo primero que aparece en los diagnósticos es que mujeres y varones miramos películas distintas cuando estamos en la organización. La misma pregunta, cuantitativamente hablando, en una muestra de 327 personas en grandes empresas, ¿no? Abierta por sexo, da que los varones, el 30% están de acuerdo con la afirmación. Esta organización es meritocrática, por ejemplo, el 70% está de acuerdo y las mujeres el 30%. Y eso sucede con todas las preguntas que hagamos. Es muy llamativo. Entonces, una de esas preguntas es: ¿qué pasa? ¿Por qué no hay mujeres arriba? Que es la que estamos preguntando acá, que estoy leyendo el chat y todas las respuestas que están dando me parecen súper pertinentes. No es una pregunta monocausal, es una pregunta de esas que se llaman wicked problems, o sea, problemas complejos que no se resuelven en un solo nivel, que tienen un nivel personal, un nivel familiar, porque el de los acuerdos de familia es un nivel que no se puede obviar, además del de la organización, que el de la organización también tiene dos subniveles, el nivel políticas y el nivel cultura, ¿no? Esto famoso que la cultura se come a la estrategia del desayuno. Bueno, la cultura hace que una política se pueda o no implementar, o un derecho se pueda o no usufructuar, ¿no? Y la sociedad pasa lo mismo, está la ley, pero no todos o todas podemos hacer uso de ese derecho. Por ejemplo, las licencias parentales. Es decir, en muchas organizaciones existen, pero no todos los varones se las toman. ¿Por qué? Porque están castigadas cultural, socialmente, ¿no? Te tomas una licencia, bueno, sos mujer, no es que es una alegría, pero bueno, sos mujer. Sos varón, ¿y por qué te vas a tomar una licencia, no? Y muchos de los debates que se dan en el tema de la carrera de las mujeres se estancan en esta cuestión que se mira no tan sistémicamente, ¿no? Y se pasan por alto estos aspectos. En cuanto a qué ayuda, cuando la pregunta es ¿por qué las mujeres se van? Lo que te dicen los varones que suelen estar en las posiciones de decisión es porque quieren ser mamás. Y entonces, esto es una hipótesis, decís, a ver, no está probado que se vayan cuando quieran ser mamás, está probado que se van, ¿sí? Porque la pirámide es así, y una razón de que muchas veces no se sabe si es causa o es efecto, hay correlación, ¿sí? 50% abajo en los puestos de entrada son mujeres, 30% de las gerencias son mujeres, 20% de las gerencias senior son mujeres, 10% del directorio, del board son mujeres. Entonces, es como que el porcentaje de mujeres se va achicando, no se mantiene proporcional. Y la pregunta a eso es porque las mujeres, la respuesta a eso es porque las mujeres se van. Entonces, cuando preguntas por qué se van y por qué optan, ¿optan por qué? ¿Por la carrera o la familia? Y esta es otra hipótesis. ¿Existe? ¿Es de verdad esa opción? ¿O es una opción que encubre? En realidad las mujeres no es que optan por la carrera o la familia. La verdad es que desearíamos tener y poder hacer las dos cosas, sino que la organización muchas veces se vuelve hostil en el momento en el que más necesitamos que nos ampare, que nos contenga, o sea, donde también nuestra vida se vuelve más
caótica. Y en esa situación de sensación de caos y de sensación de no puedo, bueno, a veces la opción es, esa opción la tenemos más fácil las mujeres, la de salir, ¿no? También, hay que decirlo, ¿no? Para los varones el peso de tener que mantener y el peso de la carrera y del trabajo es mucho más fuerte que para nosotras. Pero esa facilidad, con el paso del tiempo, se vuelve también después una carga, ¿no? En el sentido que esto que decía Erika, cuando querés volver después de que los chicos son grandes o de que hiciste tu espacio para estar en tu casa y decidiste que ahora es tiempo de volver, no volvés al mismo nivel o con la misma jerarquía con la que tenías. Así que desde el nivel de la organización, lo que se puede hacer para primero trabajar esto de la falsa opción y tratar de que tener la mayor de las flexibilidades, porque flexibilidad, flexibilidad, flexibilidad es lo primero que tiene fuerte impacto en esta cuestión de la maternidad. Cuanto más flexible la empresa, digamos, tanto en horario como en sistema de trabajo, más fácil para las mujeres. Pero también la cuestión de la cultura. Cuanto más amigable y cooperativa es una cultura, y esto ya no estamos hablando de la maternidad, sino en general, a las mujeres la cultura hostil, la cultura más patriarcal, más jerárquica, se nos vuelve en contra por esto de que tenemos un sesgo por el cual eh, se nos representa como a nosotras, ¿no? Como cooperativas y amables, pero esos son rasgos que no se valoran en todas las culturas al mismo nivel que los rasgos que sí son estereotipadamente masculinos, como la asertividad, la agresividad, la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Y después la tercera cosa que diría es un jefe aliado, varones aliados, desarrollar varones que entiendan y que valoren el liderazgo femenino. Cuando hay esto, las mujeres solas no vamos a poder desde afuera entrar y cambiar. Necesitamos aliarnos con los varones y con los que ya están adentro. Entonces, tener un jefe que entiende, que sabe conversar sobre carrera con las mujeres, que sabe desarrollarlas, es la diferencia. La razón número uno por la que la gente, varones y mujeres, se va de las empresas son los jefes. Eso tengo para... Completamente de acuerdo. Sí, es así. Esto que decís, Marce, es muy relevante porque muchas veces, aunque incluso sin haber optado por dejar de lado, digamos, un poco la carrera por ser madre y después reincorporarte, aunque no lo hiciste, aunque llevaste las dos carriles al mismo tiempo con la dificultad que eso, eh, ¿no es cierto?, es inherente a esas tareas, aún así... no te, digamos, no te lo reconocen y sienten siempre que estás un paso detrás. Siempre estás por detrás de los hombres que, nada, obviamente no asumieron tareas de cuidado, digamos, de manera equitativa Tal con cual. su mujer en ese Y caso. esto que dice, alguien está diciendo en el chat que tenemos que nosotras desde lo individual ponerle mucho foco y darle prioridad a la carrera, la priorización. Pili estaba diciendo esto. En esa encrucijada, bueno, nos lleva todo a priorizar o a optar, pero bueno, existe esa opción, ¿es real así? ¿A qué se debe? Ujú. No sé si tenemos esa opción muchas veces. Eri, en cuanto a, siguiendo con este desafío de persistir, ¿no? No bajar los brazos, seguir adelante frente a esta encrucijada que nos plantea la carrera y también del desarrollo de otros aspectos. No solo somos profesionales, sino que somos mujeres, madres, etcétera, o seremos, o tenemos la intención. eh, ¿Cómo podemos accionar? ¿Cuáles son los factores individuales en los cuales trabajar y cómo abordarlos, ¿no? Para poder hacer una buena integración. A ver, yo voy a empezar, siempre digo, mi hábito, no sé si es el correcto, pero yo empiezo siempre por navegar las aguas profundas y de ahí me voy acercando a la orilla. Yo creo que es clave, bueno, tener valores y convicciones, realmente tener un convencimiento profundo de ciertas cosas. Y eso tiene mucho que ver también con cómo una fue preparada o educada. Siempre recuerdo una frase de mi madre que decía, Erika, no dependas de nadie. Bueno, hay que matizar esta frase, por supuesto,
Pero esto a mí me generó, y creo que a muchas mujeres le pasa, desde muy pequeñas, una visualización de una misma, por eso también yo lo encontré en la literatura, una visualización de una misma como una persona independiente, no dependiente de alguien que tiene que proveer recursos. Una tiene que ser capaz de generar recursos para sostenerse. Y eso va de la mano con visualizar cómo hacerlo, ¿no? Cómo una encara su carrera profesional, su vida de trabajo. Y bueno, la búsqueda de una respuesta a esa pregunta yo creo que fue fundamental. Entonces, hay ahí un valor, hay una convicción, hay una cuestión cultural probablemente que tiene que ver con esa primer parte. Y eso afecta definitivamente cómo nos visualizamos. Yo trabajo a veces con casos de mujeres que han tenido situaciones en su vida que fueron puntos de inflexión que hacen que ellas de repente se vean de esta manera. Y a partir de ahí construyen sus carreras. Y por eso yo invitaría bueno, a todas las que estamos aquí hoy preguntarnos cómo nos visualizamos a nosotras mismas, cuáles son esos valores profundos, digamos, que nos impulsan, porque eso también genera pasión en lo que uno hace. Y yo creo que la pasión es clave para sostener todo lo demás. El segundo punto me voy a saltar, el de la flexibilidad horaria, voy a ir al de soporte de las parejas. Yo creo que también, sin darme cuenta intuitivamente, y probablemente a muchas nos pasó, elegimos para compartir nuestras vidas, caminar este recorrido, hombres bueno, que nos acompañen y que también vean a la mujer como una persona para proveer, que no se amilanen, que eso no les genere ningún complejo de inferioridad por tener mujeres al lado que son independientes. Yo creo que los hombres inteligentes se dan cuenta de que eso es fantástico, porque eso también les aliviana la carga a ellos y no tienen que ser los que tienen que proveer todo el tiempo, ¿no? Es más, una reflexión adicional que yo creo que las mujeres tenemos que trabajar en ayornar a los hombres, porque creo que hay hombres que no están preparados para mujeres independientes. Y eso también es educación. Nosotras creo que somos buenas educadoras, de hecho la mayoría de los educadores, no tengo estadísticas ahora, pero son mujeres. ¿Por qué no educamos a los hombres para socializar con mujeres independientes? Creo que ahí hay una oportunidad de trabajo no menor. Una forma de hacerlo es que no estemos todo el tiempo reunidas entre nosotras, sino que generemos, por ejemplo, charlas que no tengan el nombre de género y mujeres, no, charlas con otros nombres que inviten a los hombres a incorporarse en esta discusión, pero desde el lugar de ellos, no desde el lugar nuestro. Por eso creo que, como les digo, el soporte de las parejas y de esa red extendida eh, tiene que ver también con esta educación para enfrentar esta situación que para mí es innovadora y novedosa en la historia de las mujeres y de toda la humanidad. No sé si las mujeres, ahí Marcela, vos que sos historiadora, no sé si las mujeres han tenido momentos en la vida de la humanidad con los niveles no sé, de libertad que tenemos hoy porque además tenemos muy pocas leyes que nos condicionen. Antes era hasta legal la limitación para la mujer. Voy ahora entonces al tercer punto, que es la negociación de flexibilidad horaria. Creo también que estamos en un momento donde podemos pedir más de esto. Incluso a mí me ha pasado en Argentina, cuando era muy joven, que estaba trabajando en una universidad antes de irme a hacer el doctorado, y con un grupo de mujeres nos juntamos, todas estábamos por tener chicos, e hicimos una negociación con muchas, mostrando los beneficios para la empresa o la organización, y nos compraron completamente la idea. Por eso también yo invito ahí a las mujeres a ser proactivas. No vayan y pidan, quiero horario flexible. No, no, vayan con una idea, con un proyecto, no solo que nos dieron flexibilidad, sino que para que estemos en la organización el mayor tiempo posible, nos financiaron una guardería. Y nos llevábamos los chicos al trabajo, lo cual era fantástico. Nos íbamos a almorzar con ellos. La verdad que fue un proyecto precioso. Entonces, a esa negociación de flexibilidad, nosotras también le tenemos que poner nuestro toquecito. Bueno, ¿cómo te agrego valor como organización? Fue tan exitoso ese proyecto y la organización visibilizó lo bueno que era para la organización, porque además, ¿sabes lo que es para la contratación ofrecer una cosa así? Y además hoy que se habla de sustentabilidad social, pucha, si yo tengo un servicio como ese, soy una organización sustentable.
Erika, te voy a interrumpir en este segundo porque Dale, dale. lo que decís me viene tan a cuento. Ayer en una de las clases estuvo el director de Recursos Humanos de Biocidus en la Fundación Flor Ujú. y exactamente esto decía, tengo el 50% de mis gerentas son mujeres porque hizo un trabajo súper calibrado para entrenar y para entrar mujeres, están capacitadas, pero necesito que me traigan nuevas políticas y no lo hacen. Decía, estoy esperando que me traigan propuestas, porque realmente quiero la diversidad, es un tipo que cree mucho en el liderazgo femenino. Entonces, nos falta ese empuje para sentarnos y decir, no, no ir con una política por ahí de género en la primera, porque eso te vas a chocar con la pared, pero encontrar cuál es tu lugar o dónde sí puedes aportar valor y ahí meterte y meterte y meterte, porque con eso logras la visibilidad y la confianza. Sí, para nosotros fue un acto un poco de desesperación, porque, a ver, todas vivíamos en Capital y teníamos que movernos hasta Pilar todos los días. Teníamos un muy buen servicio de transporte, pero ninguna estaba dispuesta a dejar a los chicos todo el día de esa manera, sobre todo porque eran muy chiquitos. Y la otra cosa que nos ayudó fue que hicimos un trabajo político bastante bueno, porque una de estas mujeres era la mano derecha de la autoridad máxima de esta organización. Y ella, o sea, tenía una capacidad de influir notable. Entonces, además de ir con una propuesta de valor, yo creo que también hay que ir con una estrategia política y saber gestionarlo muy bien. Finalmente, bueno, y los otros dos puntos tienen que ver, o sea, estos factores todos están vinculados. Por eso yo nuevamente invito a las mujeres a pensar de manera sistémica y estratégica. Identifiquen aquellas cosas que son claves para ustedes, cómo estas cosas se vinculan entre ellas o cómo se retroalimentan y a partir de eso piensen en su estrategia individual, sin perder de vista estos factores organizacionales que describió Marcela. Bueno, entonces vuelvo a la delegación y al foco en tareas estratégicas y planificación de tiempo. Yo creo que el último factor lo abordé de alguna manera, pero el tema de la delegación también es importante. Decir, mira, ¿sabes qué? Estas cosas en las que yo no soy clave, que pueden suceder sin que yo sea parte de ellas, deléguenlas, tercericen. No estoy hablando solamente de servicio doméstico, ¿eh? Estoy hablando de, por eso, sean creativas. Y si hay algo que no es clave, déjenlo, suéltenlo. Las mujeres tenemos esta cosa que somos un poco controladoras, ¿no? Y que queremos hacerlo todo. No, no es necesario hacerlo todo. Yo ahí, como les digo, fui encontrando, y a veces hay, miren, hay otra cosa que es importante. Uno a veces, haciendo preguntas a los otros, ¿me puedes ayudar en esto? Descubre primero una apertura, unas ganas de ayudar más alta de la que uno esperaba. Y a veces para la gente hacer ciertos favores no significa mucho. Uno a veces le pone a las cosas como, ay, qué terrible esto, y no, y el otro dice, no, ¿sabes qué? Para mí esto es fácil de hacer, yo te lo hago. Y de esa manera también vamos construyendo vínculos de colaboración, que como decía Marcela, para las mujeres es muy importante. Necesitamos ámbitos de colaboración porque nosotras naturalmente somos menos agresivas y adicionalmente no se nos prepara para tener, no sé si llamarlo resiliencia o capacidad de tolerar conflicto. Tenemos niveles más bajos. Puede ser también un tema de educación. Vieron, nosotras jugamos a las muñecas, ellos juegan con revólver desde que son chiquititos. Entonces, yo creo que eso también impacta en esta, en esta, no sé cómo decirles, inclinación por la colaboración. Yo creo que con eso, Luciana, ya está, suficiente. Sí, yo quiero agregar sobre lo que ustedes están comentando son dos puntos particularmente cuando hablabas del soporte de nuestras parejas y puntualmente esto de no, hombres no preparados para mujeres independientes. Esto también sucede a nivel organización, ¿no? Y lo relaciono con la brecha salarial, en donde en las organizaciones muchas veces nos ven como un recurso que ejecuta, que ordena, que tiene gestión, pero que eso se paga hasta ahí
y aquel que supuestamente es el que toma las decisiones, el que tiene el rol de liderazgo, tiene, digamos, una remuneración, una retribución, porque además es el que provee en su familia, ¿no? O sea, esa cuestión que marcás, hombres no preparados para mujeres independientes, cuando los tenés de jefes también es una complicación, ¿no es cierto? Porque así te ven y así te valoran. Eh, y lo segundo que quiero rescatar es esto que vos decís de las estrategias. Armar una buena estrategia, pensar sistémicamente y en el ejemplo que vos diste, algo fundamental es accionar en grupo. Muchas veces me ha pasado particularmente de ir sola con la bandera de puntualmente la guardería, por ejemplo, y no encontrar respuesta, pero cuando esto se piensa, se planifica y se plantea en grupo, creo que tiene mucho más poder, ¿no? De llegar a Sí, un buen puerto. Luciana, yo ahí lo agregaría otra dimensión que no está aquí en estos factores, pero sí yo creo que digamos, es transversal a todos, que es el discurso. Si nosotras siempre pedimos esto desde nuestro lugar, ay, a mí como mamá, a mí como mamá, claro, las organizaciones ahí pueden tener también un rechazo. Otra cosa es plantearlo desde el punto de vista del niño. Es decir, mira, esta organización habla de que tiene preocupación, por ejemplo, en nuestro caso, era una organización que planteaba o estaba en sus valores el tema de la familia, el tema de los hijos. Esto es bueno para la familia, esto es bueno para los hijos, para su educación. Esos valores que pregonamos, que probablemente están en la misión de la compañía, bueno, esto es fantástico para aplicarlos. Entonces también hay que preparar un discurso que se adapte a lo que el otro quiere escuchar. Que no te puedan decir que no, digamos. O que sea mucho más difícil hacerlo. Más difícil, exactamente, Entonces, la exactamente. mujer también tiene que salir de ese lugar en el que suele estar, me incluyo, y entender qué es importante para el otro. Y a partir de eso, construir el caso. Ujú. Perfecto. El segundo desafío que nos toca abordar sería el de avanzar, ¿no? Entonces ahora puntualmente, luego, bueno, del resultado de tus investigaciones, vemos que podríamos concentrar resumidamente en tres ejes principales, cuáles son los factores que afectan esto de avanzar en nuestras carreras. Particularmente vimos factores individuales en los que tenemos quizás algún grado de control mayor, en donde podemos accionar y en donde me gustaría después que entre todos vayamos construyendo a ver en qué podemos, qué tenemos al alcance de la mano para estar preparadas y empezar a trabajar o no, o identificar brechas y empezar a trabajar sobre eso. Eh, Trabajar en el aspecto organizacional también y por supuesto este tercer punto que no es menor, que es el de las políticas públicas. En este sentido, Marce, ya hemos hablado bastante de los temas organizacionales, pero algunos puntos relevantes en donde podríamos eh, accionar e incluso mujeres que participen en recursos humanos, que dentro de la organización sean parte de las áreas que de alguna manera proponen cambios culturales o el ejemplo que diste con este gerente de recursos humanos que está esperando que le traigan Sí. iniciativas, ¿no? También podrían surgir podría Eh, ser más que esperar, hay, podría, digamos, también hay formas de generar espacios para que se den. También yo le preguntaría si, que si esto, él abre la puerta y nadie pasa el umbral, capaz algo también está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros accionar en estos tres ejes? Si querés, Marce, hablamos un poquito de la parte dale. organizacional. Una Sí. cosa, cuando Lu dijo cómo es el momento de la historia que más libertad tenemos, sí, lo que pasa es que en la historia de las mujeres avanza como con espasmos y después de todo avanza hay una reacción. Y esa reacción está sucediendo en este momento. Tenemos que
comparto todo, tenemos que ser muy inteligentes para saber esto. Cualquier estrategia que nos fijemos individualmente o en grupos tiene que contemplar que hay una instancia de concientización y de toma de fuerza interna que sucede entre mujeres, y por eso estos espacios son tan importantes, y el networking entre mujeres es tan importante porque ahora voy a dedicarle un segundo al tema de los sesgos, pero cuando salimos afuera y entramos en ámbitos mixtos, ahí hay que hacer uso de toda la inteligencia de género, lo que yo llamo la inteligencia de género, un tipo de inteligencia que inventé, que es salir de la victimización. No va ni el rol de víctimas ni el rol de rebeldes con la bandera para atarse a un poste, aunque las que fueron con la bandera a atarse a un poste son las que nos abrieron el camino de 1850 para acá. Pero bueno, esas estrategias en las organizaciones asustan, y si asustan, lo que es más probable es que nos cierren la puerta. Entonces, ¿qué pasa con la igualdad? Hay una pregunta ahí que nos dice esto, ¿no? En el chat. Si es el momento que tenemos más igualdad y más libertad, pero no llegamos, lo que se interpone ahí son los sesgos. Cuando una organización dice somos meritocráticos y hace esta declaración de principios confundiendo quizás lo que son con lo que les gustaría ser, o el punto de llegada con el punto de partida, en efecto, vos le preguntás si son meritocráticos. Sí, sí, somos meritocráticos. ¿Y pensás que las mujeres tienen iguales capacidades que los varones? Sí, por supuesto, porque el sexismo hostil ya no existe. Nadie va a ir a decir ahora que no, en esta organización no se discrimina. ¿Dónde viste que se discrimina una mujer? Porque se están imaginando que se juntan los varones y dicen, Florencia no va a crecer porque es mujer. Eso no, obvio que no sucede. Pero los mecanismos, ahora que tenemos toda la libertad y la igualdad en las leyes y las políticas, cambiaron, son mucho más sutiles y son invisibles. Entonces tenemos que tener la inteligencia de verlos y de cambiarlos sin decirlo. Cuando le preguntas, ok, si crees que los hombres y las mujeres tienen igualdad de condiciones y tu organización es meritocrática, mostrame cuántas mujeres hay arriba, porque tendríamos que tener la misma proporción. Y entonces te dicen, bueno, no. En realidad lo que pasa es que falta tiempo, porque las organizaciones nuevas vienen con otro chip. Estas son como frases así tomadas que se repiten como mantras. Ah, sí, ¿cuántos años faltan? Bueno, según el World Economic Forum faltan 160. Claro, porque en cada puesto nuevo que se abre, si tuviéramos la misma probabilidad de entrar mujeres y varones, cosa que no tenemos, tendrían que entrar el 50% de mujeres en todas las posiciones nuevas. No sucede eso. Entonces, lo que hay es una catarba de sesgos de los cuales no son conscientes ni somos, porque todas los tenemos. Y entonces lo que la organización tiene que hacer para enfrentarse con eso, que es un sesgo, es un modo de pensar, por decir algo así, cuyo error ya se sabe de antemano. Los errores no sesgados son errores que pueden ir para un lado, para otro, para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha, no se sabe. Pero un sesgo es un tipo de error que de antemano sabes que se va a torcer siempre para el mismo lado. Y si ya sabemos, ¿por qué no hacemos algo? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, por ejemplo, se sabe que las mujeres somos más aversas al riesgo. Se sabe que las mujeres nos calificamos peor que los varones. Si tenés una autoevaluación, en el proceso de evaluación tenés primero la autoevaluación y después la evaluación por tu jefe, y ya sabes que las mujeres nos vamos a poner 4 y los varones se van a poner 5. Y el jefe va a partir de eso después para evaluarte. Dalo vuelta. Se habla mucho hoy de los nudges o pequeños empujoncitos, políticas donde se puede diseñar. De hecho, está diseñado porque sucede, o sea, una pregunta va antes que la otra. Bueno, ¿cuál es el impacto de ese priming en la decisión que toma una persona? Cuanto más estructurada esté una entrevista, sea una entrevista para admisión o una entrevista de evaluación, cuanto más claros estén los criterios, cuanto más tengan los decisores que transparentar esos criterios, cuanto más números y cosas tengan que poner ahí, mejor para nosotras, porque menos espacio para los sesgos, menos espacio para la subjetividad disfrazada de mérito, porque todos somos buenos creyendo que sabemos cuál es el mérito, pero nadie lo define y mucho menos nadie lo estandariza.
Entonces, en esa caja negra, volviendo al tema de la caja negra, ahí se cuela. Entonces, igualdad, sí, acá somos todos iguales. No, la igualdad está en las leyes, pero no está en la cabeza de todos. Entonces, la primera cosa que yo diría ahí es esto de que está acá, ¿no? Digo, iniciativas de gestión de reclutamiento, selección, contratación, promoción, transparentes, estandarizadas y claras, donde todo apunte a disminuir un poco esos sesgos que son los que se interponen entre la igualdad y la equidad, ¿no? Que son dos conceptos distintos. La igualdad está, sí, hay otras cosas que van apareciendo en esta reacción que hay ante lo que se llama la cuarta ola del feminismo, que aparece de forma sutil, de forma larvada, de forma de microviolencias, de micromachismos, de sesgos. El sistema patriarcal encuentra la forma, se disfraza, y bueno, tenemos que ser más inteligentes para poder eh, cambiarlo sin ser resistidas, sin ser rechazadas y sobre todo sin quedar afuera, sin ser excluidas. Eso. Excelente, excelente, Marce, me encanta. Y también un poco entender, muchas veces nos pasa que sentimos alguna frustración y pensamos siempre es mi culpa, ¿no? Es que porque no hice el posgrado, porque yo decidí en su momento ser mamá y me retiré, o sea, nos castigamos a nosotras mismas eh, aludiendo a que si no se da la situación, no se da ese ascenso, no logro llegar a esa posición, es todo mi culpa y como verán, hay tantos factores que intervienen, son múltiples. Y un poco sacarnos esa mochila, ¿no? Hay factores en los que sí podemos accionar, como el networking, que lo mencionaste, Marce, que es genial, y estos espacios también, y muchos más que vamos a abrir el año que viene, buscan esto, ¿no? Brindarles redes, brindarle espacios justamente en donde se puedan conocer, puedan armar sus propios vínculos y generar una red, una comunidad entre nosotras para tratar de ayudarnos, de potenciarnos, de sinergizarnos, no solamente para charlar de estos temas, sino para justamente pensar en mejores estrategias y potenciar nuestra propia creatividad. Eh, Siendo ya cerca de las 10, me gustaría, no sé, Eri, si querés agregar algo más al respecto y si no, ya las escuchamos a ustedes en lo que quieran compartirnos. No, simplemente agregar una cosa más que puede ser que tenga que ver con uno de mis sesgos, y es que la capacidad de gestionar redes es clave para las mujeres. No solo redes con otras mujeres, sino en todas las líneas y sentidos. Yo veo que en el caso de las mujeres en general tiende a haber una menor diversidad en el tipo de contacto que gestionan. Estamos poco preparadas para hacerlo, entonces yo creo que ahí definitivamente hay un espacio a trabajar. Nada más. Perfecto, y viene bárbaro para la última pregunta y ahí ya las dejo al resto de las chicas que están participando comentar. Si quieren abran sus micrófonos y lo charlamos en estos últimos minutos. ¿En cuáles de todos estos distintos aspectos que hemos visto podemos accionar o sienten que a partir de la charla de hoy podemos decir, bueno, esto lo tengo que reforzar, en esto puedo hacer algo, en esto tengo espacio, esto lo haría las cosas distintas? La idea es un poco esa, ¿no? Abrir la caja negra eh, y de alguna forma identificar nosotras mismas qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos y cómo plantear ese plan de trabajo? Pili. Pili. Hola, ¿cómo están? No sé si lo que voy a decir en realidad es una respuesta a esta pregunta que se plantea, pero sí es como una reflexión que me surgió a lo largo de la presentación y que fue como un wow. O sea, fue como nunca en mi vida lo había pensado y de repente como que me cayó una ficha inmensa. Pienso que por ahí uno de los problemas más grandes que tenemos las mujeres tiene que ver más que con las políticas públicas dentro del trabajo, tiene que ver con el diseño de la organización del trabajo. ¿Quiénes fueron originalmente los que diseñaron
las formas en las que se trabaja. O sea, la organización del trabajo es algo diseñado fundamentalmente por los hombres, la organización de la empresa, las organizaciones, el sistema. Entonces, me parece que es muy natural que ellos se sientan como peces en el agua, porque está como hecho a la medida y a las necesidades y a los gustos de ellos. Y pienso que también por eso, por ahí para nosotras es tan difícil adaptarnos y sentirnos cómodas y sentir que eso se condice con nuestras necesidades y nuestra vida. Creo que en el último tiempo está habiendo una tendencia fuerte, sobre todo por ahí de algunos hombres o de muchos hombres a esto de conectar como con su lado más femenino y en esta búsqueda de la igualdad, de oportunidades, de la igualdad de género, de que el patriarcado deje de ser el patriarcado y pase a ser una cosa mucho más equilibrada. Pero pienso que yo las escuchaba y decía, no, acá lo que hay que hacer es cambiar el modelo de trabajo, la forma en la que se trabaja, pero la forma en la que trabaja todo el mundo, no nosotras. O sea, ¿qué pasó con la pandemia? Empezó el teletrabajo. El teletrabajo es algo que va mucho más con lo femenino, si se quiere, o sea, este esquema híbrido, este esquema de más flexible, que por ahí con lo que estaba estipulado que tenía que ser. Así que, no sé, me llevo como esa reflexión o esa idea de que quizás la forma de trabajar, pero para todos, para hombres y para mujeres, el modelo debería ser un poco menos masculino y más femenino, porque además hay un montón de valor y poder en lo femenino. Es distinto, pero es igualmente poderoso y valioso. Y Pili, lo que decís es muy relevante, definitivamente. O sea, y eso tiene que ver con estructuras. La redefinición de estructuras es un temazo, pero claro, es muy duro generar o gestionar ese rediseño. Lleva muchísimo tiempo. Mira, hasta eso podría crearse como un rol dentro de las organizaciones. Alguien que se dedique a eso. No existe. Rediseñar las estructuras organizacionales para promover la igualdad. Ni siquiera diversidad, género, no, igualdad. ¿Cómo hacemos eso? O No, y el la cambio verdad que cultural hacia un estilo también más cooperativo y más colaborativo, que es algo que en general las organizaciones buscan y que viene mucho más de la mano de las mujeres. sí, totalmente, totalmente. En el chat estoy leyendo todos sus comentarios con respecto a la primera pregunta y bueno, y a lo largo de la charla. Una que me siento que está muy buena es: socialmente no está del todo aceptado que una mujer sea profesionalmente ambiciosa, ¿no? Y ese es otro sesgo que me parece fundamental. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Este, para posicionarnos desde otro lugar, que, digamos. Eso, o sea, la verdad que son un montón de desafíos que tenemos por delante y posiblemente nosotras no seamos la generación que vea los frutos, pero sí las próximas, con lo cual tenemos un gran camino y una gran responsabilidad. Euge. No, yo estaba escuchando un poco a todas y sobre la pregunta de qué podemos hacer, y creo que hay dos grandes, bueno, primero un gusto, hola, ¿qué tal? Dos grandes categorías, ¿no? Como las iniciativas más de fondo, si se quiere, o más grandes, como estructura, procesos, y después hay muchas pequeñas cosas invisibles que están hoy en el día a día. Y por ahí, yo por mi instancia laboral, yo ya tengo 43 años, a veces siento esto, ¿no? Que más esta responsabilidad para las próximas generaciones, para las mujeres que están empezando hoy a trabajar, que cómo vas generando cambios en actitudes chicas que se dan hoy en las empresas, por más que haya diversidad, por más que haya evaluaciones en las que uno no tiende a ver en el uno a uno sesgos significativos, pero que después en la cultura subyacente más grande sí se dan, y si una no está atenta para de a granitos chiquititos ir colaborando para las próximas generaciones, que es no dejar pasar comentarios, no dejar pasar cosas, creo que eso es lo que yo
hoy por lo menos trato y me parece que como mujeres tenemos que sembrar, ¿no? Es ir cambiando esta cultura subyacente que muchas veces puede llegar a ser hasta un grupo de WhatsApp, que son pavadas o no sé, yo me acuerdo de una empresa que trabajaba, al mediodía se iban al gimnasio, todo el directorio menos la mujer que era directora. Y ella no, pero... Y esas cosas van generando diferencias porque se charlan un montón de cosas ahí. O no te subimos porque no sabes las cosas que ponemos en el chat. Uy, no te queremos ofender. Bueno, o sea, armen otro chat para esas cosas. Entonces creo que hay cosas estructurales, procesos que son mucho más pesadas y que hay que trabajarlas, pero que hay cosas que en el día a día muy chiquitas que se van dando y que ahí es donde tenemos que ir sembrando esa semillita más cercana, ¿no? Perdón. Sí, y otra cosa que a raíz de unos comentarios, Mariana, eh, estás, estás diciendo que es en la vida real las que no tenemos hijos también la pasamos igual de mal y es muy real esto. Nosotros quizás eh, focalizamos o puntualizamos el hecho de la maternidad como un gran hito, como bien, digamos, que uno puede identificar claramente que un poco te mueve la aguja, pero en realidad es agnóstico a si tenés hijos o no, o sea, ya es una cuestión inherente al género. No sé si Marce, querías agregar algo alrededor de este comentario. No, ahí le puse en el chat que totalmente de acuerdo con lo que dice Mariana y que el sexismo es con las mujeres, no con las madres. O sea, las madres tienen algunos adicionales logísticos y que complican el estrés, pero el sexismo y el patriarcado es con las mujeres. Así que Ujú. totalmente de acuerdo con eso. Excelente. Inés, Perdón, en línea con eso, Mariana Lomé acaba de hacer ese comentario y pidió también si hay artículos. Yo ahí simplemente puse dos. Pero bueno, aquellas que quieran trabajar y profundizar más en estos temas, Google Scholar tiene todo lo que ustedes necesitan, así que ahí pueden hacer búsquedas y encontrar muchísimo material. Hola, buenos días. Eh, Estoy completamente de acuerdo con la mayoría de lo que dijeron, me encantó todo lo que dijeron, me encantó lo que dijo Pili de cambiar la estructura. Yo lo que quería agregar es que a veces nosotras nos quejamos desde nosotras mismas y de que como yo soy mujer tengo derecho y como yo soy mujer me tienen que escuchar. Para mí es una estrategia errónea. Quizás la política que se debería cambiar es dentro de la empresa, sin esperar que se cambie la política nacional, ¿no? Que estaría bueno cambiarla, la ley, pero cambiar la política en decir, bueno, mira, somos todos iguales, a ver qué es lo que a vos te gustaría, porque los padres tampoco tienen derecho a decir, bueno, paso más tiempo con mis hijos cuando nace mi hijo, ayudo a mi mujer, o hombres que son homosexuales y que adoptan, no tienen derecho a la licencia como tenemos nosotras. Entonces, pensarlo entre nosotras en juntarnos todas, las mujeres en una organización, juntarnos con los hombres y decir, bueno, somos, a ver, más allá de que laboralmente somos iguales, quizás no a todos nos pase que nos paguen lo mismo, ¿no? Que quizás ahí hay una brecha, pero que decir, bueno, ¿cuál serían? Esto es lo que me pasa a mí, esto es lo que les pasa a ustedes, y plantear algo en conjunto de decir, cambiemos estas políticas, pero que sean bienestar para todos. Pues yo creo que cuando nosotras vamos en la lucha de nosotras contra ustedes, es donde cuando uno tiene como en la estructura, en la jerarquía superior a hombres, es en donde te encontrás el choque de que te cierran la puerta, porque es como, ¿y quién sos vos para venir a plantearme esto? Nos equivocamos para mí en el discurso, no en la idea. Eso es lo que veo yo desde mi punto de vista. Yo trabajo en una organización donde la mayoría somos mujeres. Entonces, yo en donde trabajo no tengo este problema. Pero yo cuando escucho esto y digo, en donde nos estamos equivocando en cómo lo planteamos, en donde vas con la espada, es decir, yendo en, porque yo soy mujer, voy en contra de. No, cambiemos el discurso y fijémonos desde el cambio de la estructura que dice Pili, desde el cambio de políticas, cómo hacemos para ser iguales y porque el universo me suena a no quiero decir a griega, a ustedes y nosotros.
y quizás en la igualdad, pero en diferentes características, diferentes atributos, diferentes miradas, pero que todos tenemos que luchar por lo mismo, como un grupo homogéneo y diverso, es donde uno quizás se encuentra enriquecerse. Es mi humilde Sí, opinión. sí, perfecto. Creo que va bastante en línea con lo que nos marcaba Marce, esto de no ir con la bandera al cuello y nada, y ser quien confronta y choca contra las estructuras, sino que pensarlo de manera más estratégica. Es un poco en línea con eso, ¿no, Marce? 100% de acuerdo. Eso es lo que yo llamaba como inteligencia, en el sentido de saber cuál es el objetivo, pero también saber que la estrategia confrontativa en las organizaciones no es la más efectiva en el largo plazo. Pasa eso también muchas veces con los cupos, que es una medida muy resistida incluso por las mujeres, Ujú. que la primera generación de mujeres que llegan a través de un cupo dicen, eh, se sienten mal, porque obviamente sienten que están por ser mujer y no por el mérito, como si el mérito lo femenino o el sexo fueran opuestos, digamos. No, no, ser mujer, el cupo lo que hace es visibilizar un talento que está oculto por los sesgos, pero sin embargo es súper antipático. Entonces, bueno, hay organizaciones donde ha funcionado y está probado por la literatura también que las organizaciones donde hubo cupos o ahora, digamos, existen otras cosas intermedias como los objetivos o aplica o explica, dice, bueno, tenemos que tener 30% de mujeres en posiciones senior para el año tal, y si vos no pusiste el 30%, explica por qué. Son medidas igual, antipáticas pero efectivas. En cada cultura de cada organización hay cosas que van mejor que otras. En el Estado el cupo funcionó espléndidamente y digamos, hoy ya no se discute si una mujer está en la política por ser mujer, pero al principio sí. Entonces, toda medida antipática es muy antipática para la primera generación, pero abre el camino y la segunda ya lo disfruta, pero la primera lo sufre. Entonces, bueno, depende un poco de la cultura y de la capacidad o de resiliencia, como hablaba Erika, de bancarse esas cosas, el camino o la estrategia. No es lo mismo para todas las organizaciones. Perfecto. Y para cerrar, tendríamos a Celeste que nos quiere comentar algo. Sí, no, un cortito, no sé si teníamos tiempo, pero un poco en línea Sí, con lo que comentaba Marcela, de esa inteligencia en la transmisión de los beneficios o la visibilización del daño que en ciertos aspectos también le hace a los varones, las imposiciones que tienen de su lado. Esta cuestión de poder visibilizar que en el seno de la familia las cosas pueden ser compartidas y puede representar también menos peso en la familia, en la carga de ser el proveedor, la carga de ser el ejecutivo y el resolutivo, y en la educación de los chicos. Yo tengo la esperanza de que mis sobrinos crezcan sin la carga de tener que ser los que sean proveedores, los que tienen que ser agresivos y los que tienen que, no sé, en todo sentido, llevar la iniciativa, sino que entiendan que viven en un mundo donde eso se puede compartir. exacto. Sí, perfecto. Y para cerrar, primero agradecerles por estar aquí. Y Eri, ¿te estás muteada? Una cosita más que en relación a Sí. este último comentario. eh, Yo vivo en una relación matrimonial con estas características donde casi todo es compartido, pero creo que tampoco estamos en general preparados para la complejidad de eso, de compartirlo todo. El mundo antes estaba dividido en eso porque simplificaba mucho las cosas. Entonces, esa complejidad de compartirlo todo y dividir las tareas de esa manera es también complejo. Y a mí me ha pasado que en el proceso de la vida misma fui aprendiendo a hacerlo. Entonces, creo que también hay que estar muy atenta al proceso porque a veces esa complejidad, bueno, lleva a destruir parejas, a que un montón de cosas. Entonces, repito, creo que ese proceso en sí mismo también es un interesante punto para estudiar. Nada más, con esto me cae. Gracias.
Tal cual, coincido plenamente con eso. Y bueno, muchas gracias por participar de este primer encuentro de Smart Talks. Vamos a tratar de que esto sea un podcast de acá en adelante, con lo cual estamos muy contentas de que todo esto que surge en estas reuniones lo vamos a poder difundir en el resto de la comunidad, más allá de UDESA. Lo estamos intentando, vamos a ver si sale. Y bueno, y la idea es que se lleven con alguna entre todas las cosas que charlamos, creo que todas identificaron temas en donde pueden accionar, cosas que tienen más a la mano, cosas que quizás cuesta más, o al menos hay que empezar a pensarlo. Esta idea de trabajemos en equipo, armemos grupos, accionemos de manera estratégica, busquemos cómo, no vayamos al choque, pensemos sistémicamente. ¿No? Todas estas cuestiones que nos empezaron a resonar son un poco el objetivo que teníamos en esta charla de abrir la caja negra y empezar ¿no? a ver qué hay ahí dentro y qué nosotras mismas tenemos para seguir trabajando. Así que muchísimas gracias a todas. Un placer, como siempre, estar en estos espacios. Marce y Erika, la verdad que sin palabras para agradecerles que compartan toda su experiencia y todo su trabajo de investigación con nosotras. Esto también es importante. Nosotras no hablamos desde lo que me parece o desde opiniones o experiencias simplemente personales, sino que con evidencia, con datos, con cosas que están documentadas, con lo cual eso también le da otra entidad a lo que estamos compartiendo. Así que muchísimas gracias y el año que viene vamos a tener un año con nuevas iniciativas y por supuesto les vamos a alcanzar esta buzón o vamos a ver con qué formato, pero queremos que la comunicación sea circular, no solamente nosotras proponiendo espacios, sino que ustedes también se sumen y desde lo que ustedes hagan de nuevo hacia la comunidad y quieran que la universidad también se suba a esas iniciativas, estamos abiertos a evaluarlo. Con lo cual, muchísimas gracias. Sole. Lu, ¿hacemos una foto como me enseñó mi querida profesora Erika? Sí, Dale, Dale. buenísimo. Saco y si alguien sacamos. más acá también. Sí, las chicas, no sé si se quieren prender la cámara, las que no están con cámara, para sacarnos una foto. Buenísimo. Bueno, una cosita es, Buenísimo. Luciana, no sé si les van a compartir eh, el informe y el artículo sobre la caja negra. Sí. Estaría bueno que lo tengan porque algunas lo pidieron en el chat. Sí, lo vamos a mandar por mail a todas las que se inscribieron. Tenemos sus datos, con lo cual todas las que estuvieron acá participando van a recibir el informe. Buenísimo, buenísimo. Yo me encargo. Genial. Muchísimas gracias. Que tengan Gracias por un buen todo. jueves. Buen jueves. Gracias a ustedes. Para Hasta la todas. próxima. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias.